Bien, muchachos, ¿cómo están? Nuevamente, una sesión más de programación 3 de programación orientada a objetos. El día de hoy, o en la sesión de hoy, nosotros vamos a manejar la programación orientada a objetos, ¿cierto? Pero con nuestra estructura de datos, es decir, con arreglos y matrices, arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales y hasta multidimensionales. Nosotros ya desde el corte pasado manejamos en Java las estructuras de datos, entonces nosotros ya dominamos estos conceptos básicos por ejemplo, de las estructuras de datos, de las repetitivas y las selectivas, pero adicional a esto, nosotros ya manejamos esta programación orientada a objetos aplicando las estructuras de repetición y sabemos entonces cómo diseñar, ¿cierto?, los algoritmos con las estructuras de repetición y con las estructuras selectivas. Ahora entonces lo que vamos a hacer es el manejo de las estructuras de datos. Lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es manejar esta estructura de datos inmersa en la arquitectura orientada a objetos. Entonces vamos a explicar cómo diseñar estos algoritmos orientados a objetos usando la estructura de datos que ya hemos manejado, ¿cierto?, previos conocimientos de solo la estructura en el corte pasado. Recordemos que un arreglo es un tipo de dato estructurado formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo de dato y que puede almacenar más de un valor a la vez, con la condición de que todos los elementos deben ser del mismo tipo de dato. Es decir, todos enteros, todos reales, todos de tipo carácter o todos de tipo cadena. Los arreglos entonces se van a clasificar, ¿cierto?, en su tipo de dato y el número de dimensiones que contienen. Así entonces se tienen los arreglos unidimensionales, los arreglos bidimensionales, los arreglos multidimensionales. Es pertinente también que recordemos que si nosotros no hacemos algoritmos, si no hacemos programas, pues no vamos a aprender. Entonces, es por ello que es esencial, muchachos, que nosotros hagamos ejercicios. En esta ocasión voy a dejarles un ejercicio, solo un ejercicio, para entregar al día domingo, domingo 17. Bien, hasta la medianoche. Allí, digamos que nosotros ya leímos, tenemos un correo donde les informo dicha entrega. Al estudiar estos ejercicios resueltos, muchachos, digamos, este ejercicio, obviamente nosotros pues vamos a reforzar un poco más el tema. Sin embargo, también al aula virtual ya ustedes encontrarán los códigos de las tareas pasadas que les he dejado, mis códigos, que ustedes de pronto al compararlos con los suyos van a decir, el mío está mal o el de ella está mal. No, lo que quiero que vean es las posibles soluciones que nosotros podemos tener frente a dos problemas. Entonces, allí en el aula virtual también están estos códigos y la siguiente semana entonces también les colgaré los códigos de esta sesión simplemente para comparar. Me he dado cuenta que en las tareas la mayoría de ustedes han cumplido y los algoritmos, los programas que ustedes me han entregado están muy bien desarrollados. Listo, muchachos, sin más preámbulos, pues entonces empecemos a desarrollarlo. Ya sabemos que acá nosotros vamos a Java, Java Application, le damos Next. Vamos a desarrollar un arreglo. Entonces acá digámosle que son arreglos. Voy a dejar de esta manera. Finalizar. Listo. Y vamos a empezar entonces. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Primero voy a empezar con un arreglo unidimensional. Bien, entonces voy a hacer este ejercicio, el primero, acá. Elaborar un algoritmo que lea los elementos de dos arreglos, cada uno con 10 números enteros. Calcular los elementos de un tercer arreglo sumando los elementos correspondientes de los dos primeros de la siguiente manera. Entonces, elemento por elemento, ¿cierto? El elemento del arreglo 1 más el elemento 1 del arreglo 2 será igual, ¿cierto?, al arreglo 3. Además, se requiere al primer elemento del arreglo 3. ¿Sí? Además, se requiere que al final imprima los tres arreglos de la siguiente forma. Y allí está. Tenemos nuestro diagrama de clase, nuestro UML, entonces acá está la suma de los arreglos y aquí está ejecuta suma arreglos. Mi clase controladora y mi clase modelo. Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar a hacer este código. Listo, entonces voy a ir aquí, ¿cierto? Acá.
Para aumentar el zoom, muchachos, yo lo hago con un Alt sostenido y el scroll bar del mouse. Listo, voy a definir entonces el arreglo de tipo entero y le voy a decir que va a ser mi arreglo A. Voy a dejarlo de ahora sí. Igual new, recordemos int, y aquí le decimos la dimensión que es de 10, unidimensional. Listo, entonces acá voy a crear 5 arreglos más. Este va a ser un arreglo A2, este va a ser un arreglo B, este va a ser un arreglo B2 y este va a ser el arreglo que va a albergar la suma. Vamos entonces a crear el objeto escáner. Una vez, hacemos la importación. Listo. Y vamos entonces a crear el objeto. Acá le voy a decir suma arreglo. Aquí le decimos el objeto. Entonces le voy a decir objeto suma arreglos igual a new. Y le digo suma arreglos. Más corto. O suma y lo voy a decir mejor arrays. Listo. Ya creé, perdón, acá me faltan los paréntesis. Ya creé entonces la clase, perdón, se declara entonces la creación e inicio del objeto de mi clase, acá de la clase arreglos. Entonces ahora voy a cargar los datos. Entonces acá le digo ingrese los datos del primer arreglo o vector. Ya sabemos aquí con un for, entonces acá simplemente le voy a decir que cargue y le voy a decir que cargue este arreglo. Acá, new, acá le digo para que cargue entrada.next int. ¿Listo? Acá, control shift, flecha abajo, ingrese los datos del segundo arreglo. Y acá entonces le voy a decir db. Listo, ya ahí lo que hice fue cargar los dos arreglos. Ahora voy a establecer. Acá entonces le voy a decir que mi objeto suma arrays punto establecer el primer arreglo. Y acá entonces será arreglo. Establecer el arreglo B. Entonces será acá, perdón, arreglo B. Ahora calcular. Y aquí entonces igual, ¿cierto? El objeto. Y aquí le digo punto calcular. Ahora le voy a decir obtener. Y acá entonces es
que me imagino que ustedes al inicio preguntaron, ¿para qué está definiendo A2 y para qué está definiendo B2? Entonces, acá A2 va a ser igual a este objeto arrays, acá, y le digo obtener arreglo y será B2. Y acá mi arreglo de la suma. Entonces le dije ARS. Y aquí obtener arreglo B. Y aquí obtener mi arreglo S. Listo. Ahora lo que voy a hacer es la salida de los datos por consola. Acá entonces le voy a decir south, entonces le digo resultados. Acá le voy a decir fuera. Acá le digo entonces esto va a ser arreglo 1. Acá, eso de, voy a dar otro tab de nuestro C++, arreglo 2 y voy a dar otros dos tab para suma de los arreglos. Acá entonces, ya con el for, le voy a decir que escriba a los tres arreglos. Entonces acá le digo sin espacio, le digo que escriba este arreglo A2 acá. Y acá no va simplemente de esa manera, sino obviamente con i. Aquí entonces será arreglo B2 i más, y aquí entonces irá el arreglo S de suma para que escriba los 10 elementos. Bien, establecer, calcular, obtener, y aquí entonces ya tenemos la salida de los resultados. Acá para que quede también como centrado podemos darle de esta manera, a ver cómo nos queda ya para la salida, pero recordemos que antes entonces tendremos que hacer nuestra clase modeladora, ya los métodos, los datos, y acá entonces lo que voy a hacer es darle simplemente create class. Bien, entonces acá voy a definir, lo voy a definir private, digo int arreglo 1 igual new int y la dimensión. Este será el arreglo 2 y este será el arreglo suma. Listo, ahora entonces creemos los métodos de entrada de datos que van a ser nuestros setters. Public void, y aquí entonces llamo el primero que es establecer, acá establecer el arreglo A. Y acá entonces le voy a decir int, ¿cierto? Al arreglo con la forma de
de escritura, ¿cierto? De dimensión. Y acá entonces le digo que arreglo 1 va a ser igual al arreglo A. Bien. Arreglo B, entonces será arreglo B. Y aquí le decimos arreglo 2 de arreglo B. Voy a ir a revisar de una vez este establecer arreglo B. Listo, ya quedó. Y ahora entonces calculemos, ¿cierto? La suma. Entonces será el método para calcular. Y acá entonces le digo que el arreglo suma, como lo tenemos acá, es igual a mi arreglo 1 más arreglo 2. Cierra el for, cierra el método y ahora entonces acá va a ser el método de acceso a los datos. Entonces acá hablamos de los getters. Voy a bajar acá un poco. Y acá entonces ya los getters van a ser el public, ¿cierto? Como tenemos que retornar un arreglo, entonces int el arreglo, obtener el arreglo. Entonces acá es, le dejé acá obtener arreglo A. Y aquí le digo return arreglo 1. Obtener arreglo B. Aquí será obtener arreglo 2. Y aquí obtener el arreglo S, que será arreglo suma. Tenemos los getter. Aquí tenemos el cálculo. Y acá tenemos nuestros headers. Listo. Voy entonces a mi clase controladora. Ya veo que pues no tengo ningún warning, ¿cierto? Pero antes de esto, muchachos, como voy a hacer pruebas para saber que la tabla me quede bien generada, entonces acá le voy a decir int de esta manera, el arreglo es igual y le voy a dar los 10 datos de manera constante. Y lo mismo haré con el arreglo B. Esto simplemente es por practicidad. Listo, entonces voy a desactivar un momento las líneas de cargue de datos de los arreglos. Estos dos for. Listo. Bien, el arreglo 1, creo que acá, esto es para que me quede bien. Voy a llevarme esto, pero solo con un tabulador. Mm, mm. Mejor espacio.
Listo, el arreglo 1 un poco mejor. Acá coloquemos el otro tabulador, a ver qué pasa. Esto es, digamos, démosle un poquito de espacio. Carpintería, carpintería que llamarían. Listo, y acá démosle otro espacio. Mucho mejor. Pues me quedaron, digamos que un tanto distantes, pero ya los resultados, ¿cierto? Y obviamente que están bien hechas las sumas. Listo, entonces después de que ya he hecho la prueba, acá, recordemos muchachos, acá sobre arreglos, clic derecho, New. Y aquí ya tenemos el UML, ¿listo? Del ejercicio. Entonces, tengo el UML, tengo la salida de los datos, tengo el programa, ¿cierto? Esta que es mi clase modeladora y esta que es mi clase controladora. Aquí es donde nosotros encontramos los métodos, ¿cierto? Setter, getters y también pues acá tenemos los cálculos. Listo, muchachos. Este es un primer ejercicio de arreglos. Bien, ahora lo que voy a hacer es, vamos otra vez a la guía. Entonces voy a hacer el ejercicio de matrices, de arreglo bidimensional, que dice que debemos elaborar una matriz de 5 por 7. En este caso la voy a hacer de 3 por 3, que la imprima, que calcula, la imprima la sumatoria de sus filas y la sumatoria de sus columnas. Bien, entonces vamos a empezar con un nuevo proyecto. Entonces acá lo primero que hago es definir mis estructuras de datos. Entonces le voy a decir int la matriz. Aquí le digo entonces igual a new int y acá le digo que va a ser una matriz de 3 por 3. Ya sabemos que necesitamos una matriz 2
por ejemplo. Y acá le digo que necesito un arreglo que sea sumatoria de filas igual, ¿cierto? New int, y aquí le digo de 3 porque va a ser esa sumatoria de fila. Después le digo que va a ser una sumatoria de columna, aquí le digo new int de 3 también. Perfecto, entonces ya creé mis estructuras, las definí. Acá ya tengo mi objeto de entrada. Ahora entonces voy aquí a colocar matriz, por ejemplo, A, punto, mi objeto matriz, igual a new, mi matriz, punto y coma. Listo, entonces ya creo e inicializo entonces mi objeto. Listo, acá entonces después lo que voy a hacer es solicitar los datos de la matriz. Entonces aquí nuevamente ingrese los datos. Listo, pero pues de la matriz seamos un poco más explícitos. Acá hacemos entonces el for, cargamos la matriz de I y me faltó de J. Listo. Entonces esto acá, entonces IJ igual, tengo el new, entrada punto next int. Listo, entonces ahí ya cargamos la matriz. Y ahora, entonces acá cierro, voy a hacer un poquito también este corchete. Listo. Bien, ahí entonces lo que voy a hacer es este objeto matriz, le digo punto establecer matriz y acá entonces le digo que se llama, ¿cierto? Matriz, punto y coma. Acá entonces nuevamente le digo calcular la suma de las filas, la suma de fila y de columna de una vez. Listo. Y acá entonces le digo SF es igual a mi objeto matriz punto obtener, es decir, suma fila. SC va a ser obtener suma, aquí le digo col, de columna. Se me va este corchete. Y aquí, entonces, mi matriz, ¿cierto? La llamé matriz 2. Entonces, aquí matriz 2 es igual a mi objeto matriz punto obtener la matriz. Ahora revisemos entonces acá los resultados. Entonces, por I,
y le digo que escriba a la matriz. Entonces acá le digo es obviamente matriz 2 y J. Voy a hacer un espacio en los datos, acá, entre dato y dato de la matriz. Sabemos que para que quede cuadrada, entonces acá le voy a decir south out, system out print line, para que me imprima a la sumatoria de la fila. Entonces acá le digo SF y le voy a decir DI. Ahí ya tengo la sumatoria de la fila, pero este print lo voy a dejar de esta manera. Es decir, que si yo ingreso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 como datos de la matriz, entonces quiero que me salga cuadrada. 1, 2, 3, abajo, 4, 5, 6, abajo, 7, 8, 9. Esto nosotros ya lo sabíamos, ¿cierto? Hacer o lo sabemos hacer desde el corte pasado, que es dejarla de cuadrada. Lo que estoy haciendo ahorita entonces es 1, 2, 3 y que escriba la sumatoria, que será 6. 4, 5, 6, que me dé el 15. 7, 8 y 9, ¿cierto? Y que me dé el dato. Listo, muchachos. Hasta ahí entonces imprimí, ¿cierto? La matriz y la sumatoria de la fila. Ahora lo que me falta hacer es imprimir la sumatoria de la columna. Acá entonces le voy a decir south, pero sin el line, que no me haga el salto de línea, sino que acá internamente le voy a decir que imprima a la sumatoria de la columna más, y acá le voy a dar un espacio entre los datos. Reviso el cierre, ¿cierto? De mi acá del main y aquí de la clase. Muy bien. Listo. Ahora lo que voy a hacer entonces es acá en matriz, ¿cierto? En el objeto voy a crear la clase. Listo. Y ahora entonces acá voy a crear la matriz, ¿cierto? Entonces acá le digo public int matriz 1 igual. Bien, la matriz y los dos arreglos. Ahora entonces vamos a los headers, los métodos. Entonces, public void, establecer la matriz. Entonces acá, miren que acá, si lo ingreso, se me va con el error. Establecer la matriz, entonces acá será int matriz. Y aquí la sintaxis de la dimensión. Aquí entonces le decimos que matriz 1, ¿cierto? A matriz. Bien. Ahora lo que voy a hacer entonces es ya calcular la suma de fila y de columna. Entonces voy por mi método, calcular suma FC. Entonces acá voy a hacer los cálculos. Lo mismo, ¿cierto? For i. Acá cuando le digo for i, entonces lo que él hace es for j. Entonces ya tengo ij. Y acá entonces le digo que suma fila más igual a la matriz
y J. Y acá suma columna, la tengo con mayúscula, la S, más igual a la matriz, ¿cierto? Pero pues me daría, si lo dejamos de esta manera, lo dejamos, nos daría lo mismo. Lo que hacemos es invertir JI y debemos limpiar estas variables suma fila, ¿cierto? Y suma columna. Entonces acá le voy a decir, bueno, pero suma fila no es una variable, sino que es el arreglo. Entonces acá le digo suma fila y aquí suma columna y. Acá igual a cero, las limpio las dos variables. Esto con el fin de que me escriba si es 1, 2, 3, el 6, limpia suma fila, vuelve otra vez 4, 5, 6 para que me dé el 15, no para que me acumule toda la matriz. Lo mismo sucede con suma columna. Entonces, miremos un momentico el Excel para explicarles, digamos, un poquito con más detalle. Listo, entonces, por ejemplo, acá yo tengo la matriz 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí 7, 8 y 9. Entonces acá hago la sumatoria, acá hago la sumatoria. Entonces, tengo mi matriz, ¿cierto? 1, 2, 3 y el 6. Este 6 es la sumatoria de las filas. Entonces, lo que yo hago es que al iniciarse otra vez el ciclo, ¿cierto? Ya para que cargue la segunda fila o la primera, porque nuestro primer dato está en 0, tiene que limpiarse suma fila para que sume 4, 5 y 6 y me dé el 15. Se vuelve a limpiar la sumatoria de la fila y hace esta suma que me da el 24. Lo mismo va a suceder con la suma columna. Entonces, 1, 4, 7, 12 y que se limpie la columna para que me haga este, se limpia la columna y me hace esto. Entonces, lo que hace es, ¿cierto? Cuando sale al ciclo externo, se limpia. Las dejo en ceros para que se sume, ¿cierto? Cada uno de los datos. 1, 2, 3 o 1, 4 y 7, ¿cierto? El 6 y el 12. Listo, muchachos. Acá, listo, y cierro acá el public. Acá entonces le voy a decir public int, la sintaxis acá, listo. Public int, obtener la matriz. Pero voy a revisar que sea obtener la matriz. Sí, pero con mayúscula matriz. Y aquí return matriz 1. Public int, pero obtener la sumatoria de fila. Ajá, y que le decimos return suma fila. Y aquí suma columna, que es suma col, suma columna. Listo.
Matriz 1, suma fila, suma fila, suma fila, suma columna. Matriz 1, abajo matriz 1, suma fila y suma columna. Bien, vamos entonces aquí a la clase, ¿sí? Controladora. No hay ningún error, ningún warning. Voy a ejecutar el programa. Ingresé los datos de la matriz. Y tenemos 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 15, 7, 8, 9, 24, 12, 15, 18, que es muy parecido o exactamente igual a lo que nosotros tenemos en Excel. Aquí está. Entonces, tengo la sumatoria, ¿cierto? Acá de las filas y las columnas. Mi clase controladora está acá y aquí está mi clase modeladora. Aquí están los objetos, los datos y aquí están los métodos. Para cada uno, nuestro getter, nuestro setter. Nuestro setter y nuestro getter. Listo, muchachos. De esta manera, entonces, ya podemos acá Easy UML Create y creamos entonces el diagrama, el UML.